ustedes tienen en la solapa de contenidos, ¿sí? Que es el apunte teórico, que el apunte teórico es un apunte muy bueno con el que se pueden guiar, y hay un PowerPoint que algunas cosas de allí vamos a utilizar. Bueno, entonces, lo que nos quedó por ver la clase de hoy como tema teórico es electrólisis, porque en la clase pasada habíamos visto que en las pilas galvánicas se utiliza los electrones, ¿sí? Que se generan a través de la oxidación y que son obtenidos por el elemento que se reduce, y ese traspaso de electrones desde el ánodo hacia el cátodo generaba una corriente eléctrica, y eso puede ser, por ejemplo, utilizado para impulsar un motor, ¿sí? Y eso se produce cuando la reacción es espontánea, o sea, cuando se arma una pila, se arma de tal modo que justamente, ya sea el ánodo como el cátodo, se arman de tal modo que la pila funcione, ¿sí? Por eso hablábamos del criterio de espontaneidad, si era mayor o menor que cero. Ahora, en este tema, en la electrólisis, si bien el fundamento es el mismo, pero la diferencia es que aquí lo que hacemos nosotros es forzar una reacción que en condiciones de estado estándar, en condiciones normales, no sería posible, ¿sí? No sería espontánea, pero nosotros, a través de entregarle energía al sistema, hacemos que esa reacción ocurra. Por eso, en este apartado, que es lo que ustedes tienen como material teórico, dice: a diferencia de las reacciones redox espontáneas, como las que vimos en la clase pasada en pila galvánica, que convierten energía química producida de lo que ocurría en que un elemento se oxidaba y otro se reducía y que se liberaban electrones, ¿sí? Que convierten la energía química en energía eléctrica. En la electrólisis, que es lo que nosotros vamos a ver ahora, uno utiliza energía eléctrica para inducir una reacción química no espontánea. O sea que esto que está acá es la clave para que ustedes no se confundan y tener bien claro qué pasa en una pila galvánica que se produce a través de una redox espontánea, y en el proceso de electrólisis, que se produce una redox que en condiciones normales sería no espontánea, ¿sí? Nosotros la estamos induciendo la reacción. La electrólisis se basa en el mismo principio que en el que se fundamentan los procesos que se realizan en la celda galvánica. Y bueno, vamos a ver 3 ejemplos. Entonces, primero vamos a trabajar con la electrólisis del cloruro de sodio fundido. Acá lo que tenemos que tener claro es cómo se disocian los compuestos, ¿sí? Y qué ecuaciones se generan. Eso sería como el ABC de este tema. Entonces, vamos a trabajar con el proceso electrolítico de cloruro de sodio fundido. Cloruro de sodio fundido no es lo mismo que cloruro de sodio en disolución, ¿sí? Cloruro de sodio fundido es que solamente tenemos cloruro de sodio en estado líquido. En cambio, en una disolución de cloruro de sodio tenemos cloruro de sodio en agua, ¿sí? Entonces, tengan bien claro eso. Una cosa es cuando hablamos que algo está fundido, o sea que está al estado líquido, pero solamente tengo cloruro de sodio. En el otro caso sería cloruro de sodio en un medio acuoso, una disolución. Si nosotros tenemos esta situación, ¿sí? Solamente vamos a tener cloruro de sodio, ¿sí? O sea que vamos a tener cationes y aniones, sodio y cloruro. Acá tenemos un gráfico que representa un vaso precipitado. Acá tenemos otra vez, el sistema es muy similar al que se usa en pila. Acá tenemos 2 electrodos.
En uno se va a producir la oxidación, va a actuar como ánodo, otro se va a producir la reducción, va a ser como cátodo, y estos van a estar interconectados por una batería, que la batería va a ser la fuerza impulsora para sacar electrones del ánodo y llevarlos al cátodo. O sea que eso, como no es un proceso espontáneo, se tiene que realizar a través de una batería, ¿sí? Entonces, este sería básicamente el sistema, y acá tendríamos el cloruro de sodio fundido. Entonces, acá dice, la celda electrolítica contiene un par de electrones conectados a una batería, un par de electrodos conectados a una batería. Esta funciona como una bomba de electrones que los lleva hacia el cátodo, donde se efectúa la reducción, y los retira del ánodo, donde se realiza la oxidación. O sea, los quita de acá y los impulsa acá. Aquí, en el ánodo, siempre se produce la oxidación, ya sea en pila galvánica o en electrólisis, y en el cátodo se produce la reducción. Entonces, lo que tenemos que saber es qué se reduce y qué no se reduce. Acá hay una cosa importante que se los quería comentar. En el apunte, como ustedes ven, acá habla de electrólisis de cloruro de sodio fundido. Empieza con la explicación y acá dice electrólisis del agua. Y esto que está acá, ¿sí?, corresponde a el cloruro de sodio, ¿sí?, corresponde a lo que nosotros estamos trabajando acá, ¿sí? Por eso se los aclaro, para que no se confundan con los títulos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El cloruro de sodio, acá, es una sal fundida, se va a disociar en sus iones respectivos, que son el catión sodio y el anión cloruro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En el ánodo, que sucede la oxidación, el cloruro, dos cloruros, ¿sí?, se unen para formar cloro gaseoso. Y al formar cloro gaseoso, liberan dos electrones. Por eso estamos hablando que en el ánodo se produce la oxidación. En la oxidación había liberación de electrones, ¿sí?, a través de que dos cloruros se unen y forman cloro gaseoso más dos electrones. ¿Qué pasa en el cátodo? En el cátodo ocurre la reducción, o sea que alguien tiene que recibir electrones. Pensemos, no hay mucha vuelta. Estamos hablando de cloruro de sodio fundido. Si el cloro ya lo utilicé acá, el sodio lo voy a tener que utilizar en la reducción. Por lo tanto, el sodio se combina con electrones. Acá se colocó S2 justamente para realizar el balance, y eso origina sodio líquido, ¿sí? Por lo tanto, la ecuación global, ¿qué me dice? Que dos cationes sodio más dos aniones cloruro originan dos litios metálicos, serían, más cloro gaseoso. Acuérdense que en las reacciones globales se simplificaban los electrones, ¿sí? O sea que justamente acá, ¿por qué apareció este 2? Porque ¿se acuerdan que la clase pasada vimos que en las redox teníamos que tener la misma cantidad de electrones de un lado que del otro? Esta ecuación se tuvo que multiplicar por 2 para que justamente poder tener dos electrones igual que acá y poder simplificarlo. Entonces, la idea es que cuando se produce la electrólisis de cloruro de sodio, que repito, es un proceso no espontáneo, por lo tanto, para producirlo, tengo que entregarle energía al sistema, ¿sí?, a través de esa batería. Se produce como resultado sodio líquido y cloro gaseoso, ¿sí? Y este proceso es la fuente principal de sodio metálico y cloro gaseoso. Entonces, cosas que tenemos que saber. ¿Qué ocurre en el ánodo? En el ánodo ocurre la oxidación. La oxidación era la pérdida de electrones. El cloruro que se transformaba en cloro gaseoso. Por lo tanto, tuve que colocar este 2 para que haya balance de masas.
¿sí? Y si acá tengo dos cargas negativas, acá voy a tener que tener dos electrones, ¿para qué? Para hacer el balance de cargas. Igual que vimos la clase pasada. Los electrones son extraídos de acá y son llevados hacia el cátodo. Entonces, en el cátodo, ¿qué le pasa a los cationes sólidos por cargas positivas? Pueden tomar esos electrones para transformarse en sodio metálico. Entonces, ustedes tienen que saber escribir lo que ocurre en la oxidación, lo que ocurre en la reducción, quién es el ánodo y quién es el cátodo. Bien, vamos a otro ejemplo. El agua. Si nosotros tenemos agua, acá vamos a hacer el ejemplo de la electrólisis del agua. Esto se lo doy como ejemplo nomás. El agua contenida en un vaso, en condiciones atmosféricas de una atmósfera de 25 grados, no se descompone en hidrógeno y en oxígeno gaseoso en forma espontánea, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que esto ocurra, el delta G es positivo, o sea que un delta G positivo, ¿qué me está diciendo? Que la reacción es no espontánea. Este proceso, que el agua líquida se transforme en hidrógeno y en oxígeno, es un proceso no espontáneo. Entonces, si yo quiero que esto ocurra, voy a tener que entregarle exógenamente energía a este sistema. ¿Ven? Acá dice, sin embargo, esta reacción se puede inducir en una celda como la que se observa en la figura 2, aquí, a la derecha. Esta celda electrolítica está formada por un par de electrodos de un metal inerte, ya vamos a ver que es importante esto de metal inerte, como el platino, sumergidos en agua. Acá tenemos los electrodos. Cuando los electrodos se conectan a la batería, no sucede nada porque el agua pura no hay suficientes iones para que se lleve una buena cantidad de corriente. Es decir, esto, si bien es importante, digamos como que nadie les va a preguntar esto de si la concentración de hidronios es mayor o menor que 1 por 10 a la menos 7. Se los comento porque, bueno, lo tienen acá en la explicación. La idea es que para hacer la electrólisis del agua, aparte de agua, se coloca acá una solución 0,1 molar de ácido sulfúrico para que haya mayor cantidad de iones que puedan justamente transmitir la electricidad, ¿sí? Pero, digamos, ustedes lo que tienen que tener idea es el concepto básico de lo que está ocurriendo, que es una reacción no espontánea, que si yo quiero producirla voy a tener que entregar energía. Entonces, ¿qué pasa en el ánodo? En el ánodo voy a tener que liberar electrones. Entonces, la reacción que ocurre en el ánodo es que el agua se oxida y forma oxígeno gaseoso, libera 4 protones y 4 electrones. En cambio, si esto ocurre en el ánodo donde hay liberación de electrones, en el cátodo lo que va a haber justamente al producirse esta reacción, que es la reacción que ocurre en el ánodo, se genera oxígeno gaseoso, ¿sí? Que es lo que se ve acá a la derecha, en el electrodo de la derecha. Tanto que en el cátodo, lo que sucede es que justamente como se produce la reducción, los protones van a poder tomar electrones para formar hidrógeno. Entonces también se va a observar gas hidrógeno. Se va a observar gas oxígeno y gas hidrógeno. Si queremos hablar de la reacción global, en el ánodo, lo que tenemos acá, el agua se descompone formando oxígeno, 4 protones y 4 electrones. Estos 4 electrones se tienen que agregar para justamente realizar el balance de carga. En el cátodo, cada protón que tiene carga positiva puede tomar un electrón, ¿sí? Y formar media molécula de hidrógeno. Pero justamente para poder igualar la cantidad de electrones que tenemos de este lado y del lado de la ecuación de reducción, tenemos que multiplicar toda esta ecuación, como hacíamos en la clase pasada, por 4. Con este 4 me van a quedar 4 protones, 4 electrones y 4 por media molécula de hidrógeno, eso corresponde a 2 moléculas de hidrógeno. O sea que la reacción global sería
el agua se transforma en hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso. Y acá vemos la diferencia. Habla de electrólisis de una disolución acuosa de cloruro de sodio. Y acá es donde ustedes tienen que tener cuidado. En una disolución acuosa de cloruro de sodio, si bien el recipiente en una disolución acuosa de cloruro de sodio, tenemos que tener en claro cuáles son las posibles reacciones que ocurran en el ánodo y cuáles son las que producen en el cátodo. Entonces, las reacciones de oxidación que se pueden llevar a cabo en el ánodo son, por un lado, la que vimos antes. Por un lado, la que vimos antes, la oxidación de el cloruro que pasaba a cloro gaseoso, ¿sí? El cloruro que pasa a cloro gaseoso. ¿Ven que es la misma ecuación que antes? Acá tengo un 2 para realizar el balance de masas. Y acá tendría que haber 2 electrones, ¿sí? En vez de 4. Porque acá tengo 2 cargas negativas y acá tendría que colocar 2 cargas negativas. O sea que estos serían 2 electrones. Pero como es una disolución acuosa, también entra lo que le pasa al agua, ¿sí? Y el agua, acuérdense que en un medio acuoso, obviamente, el agua también puede llevar a oxidarse. Y en la oxidación del agua, lo que se produce es justamente la misma reacción que vimos antes. O sea que esta reacción de lo que le pasa al agua en la oxidación, la tienen que saber. El agua se oxida y ¿qué va a generar? Oxígeno gaseoso, 4 protones más 4 electrones. Ahora bien, de estas dos reacciones, nosotros tenemos que ver cuál es la que realmente ocurre, ¿sí? Esas son las dos reacciones posibles. Entonces, para eso, nosotros tenemos que tener a mano la tabla de potenciales, ¿sí? Y fijarnos cuál es el potencial de cada una de estas reacciones. El potencial del cloro, si ustedes se fijan en la tabla, ¿sí? El potencial de reducción del cloro es 1.36. Y el potencial de reducción del oxígeno es 1.23. Entonces, como nosotros acá estamos trabajando con la oxidación, y acuérdense que en la tabla de potenciales de reducción, a medida que bajamos, ¿sí? Y pasamos de los valores negativos a los valores positivos, estamos favoreciendo la reducción, o sea que los potenciales de los elementos que se encuentran más abajo en esa tabla son las reacciones que están más favorecidas a la reducción. Nosotros acá lo que pensaríamos es, bueno, si de estos dos el que está más favorecido a la reducción es este, entonces la oxidación se realizaría con el agua. Pero en este caso en particular, siempre que nosotros tengamos cloro, el cloro por un proceso particular es quiero ver eso donde lo tienen escrito. ¿Ven? Acá lo dice. Los potenciales estándar de reducción de las reacciones 1 y 2, estas que tenemos acá, no son muy distintos, pero los valores sugieren que el agua debería oxidarse más bien en el ánodo. Sin embargo, en la práctica encontramos que el gas liberado en el ánodo es cloro y no es oxígeno.
Y esto es la explicación, ustedes no hace falta que se acuerden la explicación, lo que sí se tienen que acordar es que si les aparece el cloro, bueno, sepan cómo trabajar. Cuando se estudian los procesos electrolíticos, a veces encontramos que el voltaje necesario para que se lleve a cabo una reacción es mucho mayor que lo que indica el potencial del electrodo. La diferencia entre el potencial del electrodo y el voltaje real para la electrólisis se conoce como sobrevoltaje. Por lo tanto, ese sobrevoltaje que se necesita para que se forme el oxígeno gaseoso es muy grande. Por eso, en realidad, esta reacción no se genera y lo que sí se genera es esta reacción. O sea que de estas dos posibles, ¿sí?, la reacción que se produce es esta. ¿Por qué? Justamente porque para que se oxide el agua se necesita un sobrevoltaje. Entonces, de estas dos reacciones, la posible es que se forma gas cloro. ¿Y qué pasa en el cátodo? En el cátodo pueden pasar dos cosas. Por un lado, lo que ya sabíamos, que el sodio, ¿sí?, puede tomar electrones y se puede transformar en sodio sólido, sodio metálico. Y por otro lado, también el agua se puede reducir. Y esta es la otra ecuación que ustedes tienen que manejar. O sea, siempre que ustedes tengan una electrólisis en un medio acuoso, siempre van a tener que escribir en la oxidación y en la reducción lo que le pasa al agua. Lo que le pasa al agua, en este caso, es que el agua toma electrones y se transforma en hidrógeno más oxidrilo. Esta que está acá arriba no la toman en cuenta, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con la ecuación 4 y con la ecuación 5. Pero lo que dice la ecuación 4, eso ustedes lo tienen que saber escribir, que es lo que le ocurre al agua en un proceso de reducción. Y esto que está acá, que era la ecuación 2, también lo tienen que saber escribir porque es lo que le ocurre al agua en un proceso de oxidación. Entonces, siempre que ustedes tengan una electrólisis de un compuesto en una solución acuosa, van a tener que, por un lado, escribir qué pasa con, en este caso, el fluoruro de sodio, qué pasa con el cloro y qué pasa con el sodio. Pero también van a tener que escribir la ecuación de oxidación del agua y la ecuación de oxidación y la ecuación de reducción del agua. Y en función a estos dos, que son las dos ecuaciones que tenemos escritas, fijarnos en la tabla qué pasa con los potenciales. Si nosotros miramos estos dos valores, uno es menos 0,83 y el otro es menos 2,71. Según la tabla de potenciales, ¿sí?, acuérdense que hacia abajo aumenta la tendencia a reducirse. Por eso, hacia abajo, este valor tiene más tendencia a reducirse que este valor. Por lo tanto, como este tiene más tendencia a reducirse, de estas dos posibilidades, lo que sí va a ocurrir en el cátodo es esto. Por eso la reacción global es, ¿qué pasa en el ánodo? Bueno, habíamos dicho que por ese tema del sobrepotencial de estas dos reacciones, la que se producía era la del cloro, ¿sí? Esta que está acá. Esta que está acá. Y en el cátodo, escribimos las dos ecuaciones y vemos que la que tiene más tendencia a reducirse va a ser la del agua. Por lo tanto, de estas dos reacciones, lo que va a ocurrir es esta. Por lo tanto, ahora lo que se hace es una suma y acá se obtiene la reacción global. Entonces, acá esto que tenemos como una ayuda a memoria escrito en azul. Los cationes tienden a reducirse en el cátodo.
y los aniones son más fáciles de oxidar en el ánodo. Además, en una solución acuosa, el agua misma puede oxidarse o reducirse. El resultado, o sea, quién finalmente va a ser la especie que se oxide o que se reduzca, dependerá de la naturaleza de las especies presentes. Lo que quiere decir es que depende de las especies presentes, van a ser los potenciales, y en función de los potenciales yo voy a poder definir quién se reduce y quién se oxida. Entonces, fíjense este problema. Y ahora hay que tener en cuenta este concepto. La electrólisis tiene un análisis cuantitativo, ¿sí? Y la primera ley de Faraday lo que dice es que la masa del producto que se obtiene en los electrodos es directamente proporcional a la corriente administrada, ¿sí? O sea, ¿cuánto producto yo obtengo? Acuérdense que yo estoy forzando esta reacción. Entonces, ¿cuánto producto yo obtengo? Depende de cuánta corriente administro. Este ejercicio dice, durante 20 horas se efectúa la electrólisis de cloruro de sodio fundido. Entonces, cloruro de sodio fundido, solamente tengo en el medio cloro, cloruro y catión sodio. Utilizando electrodos inertes, o sea que no van a intervenir en la reacción. Si la intensidad de la corriente es 0,5 amperes, indicar las masas de productos obtenidos. O sea, en estos problemas lo que me dicen es la intensidad de corriente que se aplica, de qué sustancia se trata y qué producto se obtiene, qué masa se obtiene. Entonces, como primer paso lo que hay que realizar es calcular la carga eléctrica que circuló por ese circuito, ¿sí? Porque dijimos que la masa de producto obtenida es directamente proporcional a esa corriente administrada. Entonces, para calcular la carga eléctrica tenemos una fórmula, intensidad por tiempo. La I, que es intensidad, sus unidades son amperes. Y T, que es el tiempo, lo trabajamos en segundos. Entonces, el ejercicio me daba como dato que la intensidad de la corriente era 0,5 amperes. ¿Ven? Q, intensidad por tiempo. Acá tenemos Q, intensidad, reemplaza por 0,5 amperes, por tiempo. Estas 20 horas las transformamos en segundos, ¿sí? Por lo tanto, hacemos la multiplicación y obtenemos que la cantidad de corriente, la carga eléctrica que circuló, amper por segundo, sus unidades corresponden a coulomb, ¿sí? Amper por segundo, unidad coulomb. Por eso nosotros tenemos que en nuestro circuito en particular, la cantidad de corriente que circuló fue de 36.000 coulomb. Esto por un lado es una parte del ejercicio, es en función de los datos que tengo, saber la cantidad de corriente eléctrica que circuló por ese circuito. Punto. Por un lado. Segundo paso, tenemos que ver qué pasa en el ánodo y en el cátodo. Por eso dice, comparamos la información que nos aportan las semireacciones. Tener en cuenta que se trata de una sal fundida, no hay presencia de agua. Entonces, cloruro de sodio en presencia de calor, cuando se funde, me quedan otra vez los iones. Lo que vimos antes. El sodio toma un electrón, se transforma en sodio metálico. Y esto es lo que ocurre en el cátodo, en la reducción, ¿sí? Porque está tomando electrones. Y en el ánodo, en la oxidación, ¿qué pasaba? El cloruro se transformaba en cloro gaseoso. Por lo tanto, para igualar el balance de masas tuve que colocar un 2. Como acá aparecen las cargas negativas, acá van a tener que aparecer 2 electrones para que la reacción que sucede en el cátodo quede igualada en cargas. O sea que acá tenemos lo que sucede en el ánodo, acá tenemos lo que sucede en el cátodo y acá tenemos lo que sucede en el ánodo. Bien, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que para que un mol de catión
sodio se transforme en un mol de sodio metálico, tuve que suministrarle un mol de electrones. ¿Sí? Esto me está diciendo que para que un mol de cationes se transforme en un mol de sodio metálico, cuyo AR, si ustedes se fijan en la tabla, es 23, tuve que suministrarle un mol de electrones. Y esto es un dato que ustedes tienen que tener para trabajar. Un mol de electrones corresponde a una carga de 96.500 coulombs. Entonces, ¿cómo relaciono todo esto? Yo puedo decir que para que se forme un mol de sodio metálico, necesité 96.500 coulombs, ¿sí? Que es la carga eléctrica que corresponde a un mol de electrones. Entonces, si 96.500 coulombs es la cantidad de carga eléctrica que necesito para formar un mol de sodio metálico, 36.000, que es lo que nosotros realmente teníamos, ¿sí? Lo que nos había dado nuestro circuito, X. Y acá me da un dato en masa de cuánto obtuve de ese metal. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con respecto a lo que pasa en el ánodo. Para que se forme un mol de cloro gaseoso, ¿sí? Se tuvieron que liberar 2 moles de electrones. Entonces, por eso acá está escrito el número 2 por 96.500 coulombs. ¿Por qué? Porque 96.500 coulombs justamente es la carga eléctrica que corresponde a un mol de electrones. Como acá se necesitaron 2 moles de electrones, acá abre una multiplicación. Y por otro lado, el cloro gaseoso tiene una masa de 71 gramos. Entonces, este producto, 2 por 96.500, me da 193.000 coulombs. Nosotros podemos decir que 193.000 coulombs se necesitaron para que se formen 71 gramos de cloro. Que esto lo saco mirando directamente qué pasa en la reacción. Por lo tanto, como nosotros en nuestro sistema liberamos 36.000 coulombs, haciendo una regla de 3 puedo determinar cuántos gramos de cloro se obtuvieron. Bueno, Omar, te dejo compartir a vos la pantalla. Hola, sí. Cuando salgas de la presentación, comparto mi pantalla y les doy unos ejercicios. Dale, listo, lo hago. Bueno, entonces voy a salir ahora de la presentación para que pueda ingresar Omar con los ejercicios. Bueno, chicos, vamos a ver una serie de ejercicios que son los de la guía, cómo los vamos a ir resolviendo. La forma de resolverlos siempre es lo mismo. Lo que tienen que tener mucho cuidado es en las ecuaciones que colocan al principio. Después la mecánica es igual. Aguárdenme un segundito. Salí. Bueno, ¿se ve ahí la pantalla? Chicos. Sí, profe, se ve. Bárbaro. Vamos a empezar con el ejercicio 29 de la guía. Dice, durante 10 horas se efectúa la electrólisis de una solución acuosa de cloruro cúprico, utilizando electrodos inertes. Indicar las masas y el estado físico de los productos obtenidos si la corriente fue de 0,6 amper. Esta es una sal en solución acuosa,
¿sí? Primero, lo que vamos a saber es, digamos, la forma de hacer una electrólisis, una cuba electrolítica, específicamente la de laboratorio, es esto. Es un tubo en U, donde tiene la solución que voy a electrolizar, dos taponcitos, los electrodos inertes, en este caso los que nosotros usamos es grafito. La cuba electrolítica tiene estas dos tubuladuras laterales abiertas porque si se forman gases en la electrólisis, que salgan por ahí y no levante presión y de repente me salta alguno de los tapones. Esto lo conectamos a una fuente de corriente continua y directamente en cuanto conectamos esa fuente de corriente continua ya empieza la electrólisis de la solución. En nuestro caso tenemos cloruro cúprico. ¿Esto qué tipo de compuesto es? ¿Es un metal no metal o una hidroxisal? Hidrosal, perdón. Como sabemos que es una sal, siempre que hablamos de sales disueltas en agua, el medio va a ser neutro. Vieron que ustedes cuando hicieron redox se tenían que fijar si era medio ácido o medio básico. Bueno, también está el medio neutro. Colocamos las ecuaciones que pueden suceder. Por un lado, como dijimos que es una solución acuosa, tenemos agua en el medio, puede que el agua se reduzca y se oxide. ¿Sí? Entonces colocamos siempre las ecuaciones posibles en cátodo y ánodo, con sus potenciales. Después también tenemos la disociación de esta sal en agua, que me va a dar el catión cobre y el anión cloruro. Estos son dos especies que también pueden reducirse u oxidarse, ¿verdad? Entonces escribimos cada una de esas hemireacciones, la balanceamos y ponemos su potencial. Con estos datos es que vamos a deducir cuál es el proceso que va a suceder. Lo mismo en el caso de la oxidación con el cloruro que pasa a cloro. Balanceamos la masa, balanceamos la carga y ponemos el potencial. Lo que falta definir es qué va a pasar en cada uno de los electrodos, ¿sí? Por un lado, lo que sabemos que son las semireacciones de reducción que ocurrirá siempre será la de mayor potencial de reducción. En este caso, que tenemos las dos posibles reducciones, la del cobre, catión cobre, o la del agua, ¿cuál va a suceder para ustedes? Va a suceder la de la. No, estamos hablando de reducción. Solamente en estas dos te tenés que fijar. La del cobre, exactamente. Entonces, la del agua ya la eliminamos. Si bien es un proceso que se desarrolla en un medio acuoso, el agua no va a intervenir, al menos en el cátodo, en la producción de hidrógeno. Voy a obtener cobre sólido que se va a ir depositando en el electrodo. Lo mismo hacemos el análisis para lo que sería el ánodo, ver quién se va a oxidar. La oxidación en electrólisis acuosas de hidrácidos, de hidrosales, está condicionada por la aparición de un sobrepotencial, es lo que dijo la profe antes, ¿sí? Porque si vamos a la tabla de potenciales, tendríamos que decir que quien se va a producir es el oxígeno proveniente del agua, porque tiene el menor potencial de reducción. Pero, como acá sucede un sobrepotencial cuando se está formando el cloro, es el que se va a favorecer y por eso lo que vamos a obtener es cloro. ¿Sí? Voy a obtener, por un lado, en el cátodo se va a depositar sobre el electrodo cobre metálico y por el otro lado, en el ánodo, lo que voy a obtener es cloro gaseoso, por eso lo que le decía recién, esta tubuladura lateral lo que hace es que se elimine la presión.
Una vez que establecimos esto, que esto es lo más complicado en todos los problemas de electrólisis, lo que tenemos que hacer, porque me indican, bueno, indicar las masas y el estado físico. El estado físico ya lo dijimos, cobre va a ser sólido y el cloro gaseoso. Las masas siempre se van a calcular de la misma manera. ¿Cómo? La masa molar, a ver, yo lo calculo de esta manera porque para mí es más sencillo. Es lo mismo que ustedes hicieron por regla de 3 o harían por regla de 3. Por un lado, masa molar sobre el número de electrones intercambiados, ¿sí? Va a ser 2 electrones en el caso de la hemireacción de reducción, y por T, que es la cantidad de Faraday que circuló, y la constante Faraday, que son 96.500 Coulomb. ¿Sí? Esto es lo mismo, si lo hiciéramos por regla de 3, diríamos 2 por 96.500 Coulomb, obtengo 63,5 gramos. Esta cantidad de Coulomb, que serían los 0,6 amperes por el tiempo que tiene que estar en segundos, ¿cuántos gramos me va a dar? Es lo mismo. Lo que hicieron en lo que presentó la profe como regla de 3, yo lo hago incluido todo en una misma ecuación. Obviamente, estas 10 horas las tenemos que pasar a segundos. ¿Cómo hacemos eso? 1 hora 60 minutos y 1 minuto 60 segundos. Esto me va a dar que la masa de cobre depositada en el cátodo va a ser de 7,11 gramos. Análogamente, para lo que es la masa de cloro, vamos a proceder de la misma manera. También son 2 electrones, lo que varía es la masa molar, que es la masa molar del cloro, que son 71 gramos, ¿sí? Y el resto es igual, 0,6 amperes por 10 horas sobre 96.500 Coulomb. 3.600 segundos por hora, y nos va a dar, bueno, ahí no se llega, perdón. No se llega a ver el resultado porque justo está, a ver si esto, ahí está. 7,95 gramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende cómo es el procedimiento para hacer los problemas de electrólisis? Lo fundamental es ver en qué medio estoy haciendo, qué estoy electrolizando y poder colocar todas las semireacciones que puedan suceder y deducir cuál va a suceder. Lean bien los enunciados porque más de una vez pasa que ven, en este caso era cloruro cúprico, si fuera cloruro de sodio, que es la más común, y dice fundida y ustedes me ponen las ecuaciones del agua. Si es fundida, es mucha temperatura, el cloruro de sodio creo que funde alrededor de 800 grados. No es posible de que haya agua. Si es fundida, no hay agua, va a ir directo, ¿sí? Ahora, si me dicen una solución acuosa, ahí sí tengo que colocar todas las posibilidades. ¿Se entendió este problema? Chicos, bárbaro. Seguimos entonces. Vamos ahora al problema 32. Durante 10 horas a 25 grados centígrados y una atmósfera, esto en realidad es un dato que nos ponen de más. En realidad nosotros siempre trabajamos sin considerar las presiones y las temperaturas, además que estos son condiciones normales, 25 grados y una atmósfera. Se efectúa la electrólisis de una solución acuosa de sulfato de aluminio, utilizando electrodos inertes. La tensión usada fue de 11,5 volts. Este es otro dato que realmente no me sirve para nada. Y la intensidad de corriente, 0,5 amperes. Nuevamente indicar las masas y el estado físico de los productos obtenidos. ¿Qué sabemos? La sal que estamos electrolizando en solución acuosa es sulfato de aluminio. Esto es una oxosal, ¿sí? Metal, que es el aluminio, no metal, el azufre, y el oxígeno,
Como es una sal, nuevamente dijimos que el medio va a ser medio neutro. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque las hemireacciones de oxidación y de reducción de el agua, depende del medio, es qué hemireacción tengo. Disociamos el sulfato de aluminio y colocamos nuevamente cuáles pueden ser las hemireacción en la reducción del agua y en la oxidación del agua. Y vamos a analizar qué pasa con este catión y con este anión. Por un lado, ¿quién se puede reducir además del agua? Es el aluminio, ¿sí? Que está como catión y pasar a aluminio sólido. Nuevamente balanceamos las cargas y nos fijamos en los potenciales de reducción. Para ustedes, ¿quién se va a producir? ¿Hidrógeno o aluminio en el cátodo? Recuerden que es el de más. ¿Perdón? El hidrógeno. ¿Por qué? Es mayor, claro, el potencial de reducción es mayor. No se olviden que están en negativo, si bien el número este es más grande que 0,83, pero es negativo. Y por el lado de lo que sería la oxidación, el único que me queda, si el aluminio se redujo, el que se tendría que oxidar es el anión sulfato. Pero ¿qué pasa? Todos los aniones, oxoaniones, ¿sí? Que provienen de oxoácidos, donde el no metal distinto del oxígeno está en su mayor estado de oxidación, acá el azufre está actuando con más 6, no puede oxidarse a algo superior, porque ya está lo más oxidado posible, está en su mayor número de oxidación. Entonces está seguro que no va a suceder. ¿Queda claro esto de oxosales? ¿Por qué al sulfato no le pasa nada? ¿Podría repetirlo, profe? Acá quien se podría oxidar, ¿sí? Es dentro del anión, es el azufre. Pero el azufre ya está en su mayor número de oxidación. Está actuando con más 6. Entonces, para lo que serían los, digamos, el nivel de este curso, a todo lo que sea sulfato, nitrato, fosfato, todos, digamos, oxoaniones, donde el no metal distinto del oxígeno está en su mayor número de oxidación, no le va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? Tampoco le vamos a dar uno, digamos, en vez de sulfato, un sulfito que está actuando con más 4 para ver qué pasa. ¿Sí? Si yo tengo un oxoanión, seguro no le va a pasar nada. Entonces, en mi reacción de reducción, ¿qué ocurrirá? Siempre la de mayor potencial de reducción, en este caso va a ser la reducción del agua para obtener hidrógeno. Tachamos la otra. Y como dijimos, la del sulfato no le pasa nada. Nuevamente, ¿cómo va a ser el estado físico? Acá nos queda que es hidrógeno y oxígeno. Ya sabemos que los dos son gaseosos. ¿Cómo obtenemos las masas? En el caso del hidrógeno. En el caso del hidrógeno y el del oxígeno, siempre igual. La masa molar, en este caso sería del hidrógeno, dividido el número de electrones de la hemireacción, 2, por intensidad, por el tiempo sobre el Faraday. Intensidad lo tenemos, porque me dijeron 0,5 amperes. El tiempo, 10 horas. Ojo, estas 10 horas las tenemos que pasar nuevamente a segundos. 2 gramos, masa molar del hidrógeno, dividido 2, el número de electrones, 0,5 amperes por 10 horas sobre 96.500 coulomb. Esto para transformar las 10 horas en segundos. Y nos da que la masa obtenida de hidrógeno es 0,19 gramos. Análogamente, en el caso del oxígeno, hacemos lo mismo. ¿Qué es lo que va a variar? Todo este término es el mismo. Siempre va a ser el mismo. Lo que va a variar es
el equivalente electroquímico que se llama, que es la masa molar dividido el número de electrones intercambiados. Ojo, fíjense acá, 4 y acá 2. Es el número de electrones intercambiados en la hemirreacción. Acá, para hacer el cálculo de las masas que se obtienen, se usan las hemirreacciones tal cual. No es como pilas que tenía que multiplicarlo para que la cantidad de electrones de la reducción fuese la misma que la cantidad de electrones de la oxidación. Acá se trabajan con las hemirreacciones por separado. Nuevamente para pasar horas a segundo. Y la masa de oxígeno obtenido es 1,49 gramos. Bien, ya hemos visto una sal binaria en medio acuoso. Hemos visto ahora una sal ternaria en medio acuoso. Ahora vamos a pasar a una sal binaria fundida. El ejercicio 35 dice: el magnesio metálico puede obtenerse por electrólisis del cloruro de magnesio fundido. O sea, si es fundido, ¿qué me está diciendo? No tengo agua. A. Indicar las reacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo de la cuba electrolítica. B. Si se hace pasar una corriente de 2,5 amperes a través del cloruro de magnesio fundido durante 550 minutos, ¿cuántos gramos de magnesio sólido se depositará? El análisis es el mismo de siempre. Sabemos que los electrolitos fundidos son sales iónicas de alto punto de fusión, por lo que su fusión implica altísimas temperaturas y por lo tanto también ausencia de agua. Acá no vamos a tener competencias de ver qué hemirreacción va a ser la que va a suceder. Simplemente sabemos que si tengo magnesio y cloro, voy a obtener magnesio y cloro. La disociación de la sal, esto siempre lo tengo que hacer, me da catión magnesio más 2 aniones cloruros. Hemirreacciones posibles. En la reducción dijimos que el magnesio pasaría de magnesio 2+ a magnesio sólido. Volvemos a hacer lo mismo. Equilibramos o balanceamos cargas. Y bueno, esto no era necesario, lo puse ya de costumbre, pero no es necesario porque acá no lo tengo que analizar para ver contra quién compite. En la oxidación tenemos el cloruro a cloro, balanceamos las masas, balanceamos las cargas. Dos hemirreacciones con las que tengo que trabajar. ¿Sí? Bien, ¿dónde te quedaste? Listo. Bueno, entonces ya tenemos las dos hemirreacciones. Lo que hacemos es calcular las masas. Nuevamente, masa molar del magnesio sobre la cantidad de electrones, 2, por intensidad por tiempo sobre Faraday. 24 sobre 2, 2,5 amperes, dato del problema, 550 minutos, dato del problema, y 96.500 coulomb, que es una constante, siempre va a ser. Pasamos los minutos a segundos, y la masa obtenida de magnesio es de 10,26 gramos. De la misma forma, para la masa de cloro, masa molar del cloro 2 dividido el número de electrones intercambiados. Este término es el mismo de acá. Entonces nos queda 71 sobre 2, 2,5 por 550 dividido 96.500 por 60. La masa de cloro obtenido será 30,35 gramos. El procedimiento, este, es siempre el mismo. Lo que les complica es deducir esto. Pasamos al 36. Aquí me lo presentan de otra manera. Dice, si circula un Faraday por decímetro cúbico de una solución de sulfato de cobre,
cuya concentración inicial es 2,5 molar. ¿Cuál es la concentración molar de catión cobre o cobre 2+, en la solución al cabo de ese pasaje? Y me dan dos opciones, con ánodo de cobre, con ánodo de platino. Analizamos, sulfato de cobre es una oxosal, entonces va a ser un medio neutro. Es solución acuosa, entonces tengo que tener en cuenta el agua. Me están diciendo que circula 1 Faraday por decímetro cúbico. Como me están dando una solución cuya concentración inicial es 2,5 molar, vamos a tomar que lo estamos pasando, que el volumen de la solución es 1 decímetro cúbico o litro, así sabemos que tenemos esta cantidad. ¿Cómo disociamos el sulfato de cobre? Catión, anión. Nuevamente, como es solución acuosa, lo primero que hago automáticamente es colocar las semirreacciones del agua, la reducción del agua para obtener hidrógeno y la oxidación del agua para obtener oxígeno. Y ahora vemos, ¿qué otro se puede reducir? Dijimos el catión cobre, como lo hemos visto también en el ejercicio anterior. Ponemos la hemirreacción, balanceamos las cargas y ponemos el potencial normal. En el caso de la oxidación, el que quedaría como para analizar sería el sulfato. Lo hemos visto antes que no le va a pasar nada, o sea, esto es más sencillo. Bien, ¿quién se va a reducir? Dijimos que siempre va a ocurrir la de mayor potencial de reducción. En este caso, directamente ya sabemos, la del sulfato no le va a pasar nada, entonces va a ser la oxidación del agua. ¿Qué vamos a obtener? En el cátodo vamos a obtener cobre sólido, se va a depositar cobre sólido y en el ánodo se va a ir generando oxígeno. Ahora bien, acá nos dicen a nosotros que usamos un ánodo de cobre. Entonces, este análisis preliminar me va a cambiar, porque en la oxidación, cuando yo tengo un ánodo de cobre, tengo que tenerlo en cuenta, ya que la solución tiene cobre, porque puede ser que intervenga en la reacción. Entonces, aquí también tengo que poner la oxidación de cobre, que sería el electrodo que yo metí, que es una barrita de cobre. En estos casos, tengo que deducir, bueno, hago el balance de cargas, pongo el potencial normal de reducción del cobre y en este caso tengo que analizar cuál de estos dos va a suceder. ¿Cuál se va a oxidar? Primero, aquel con menor potencial de reducción. Se oxida el que tenga menor potencial de reducción. En este caso, ¿cuál se va a oxidar? Exactamente. Entonces, voy a tener, por un lado, que de la solución de cobre se va a depositar en el cátodo cobre metálico. Y en el mismo momento, yo tengo el ánodo, que es de cobre metálico, se va a ir disolviendo para incluir cationes cobre en la solución. A mí me están preguntando cuál va a ser la concentración molar de cobre 2+ al cabo de ese pasaje. Entonces tenemos que hacer los cálculos. Evidentemente, la electrólisis se va a dar con esta óxido-reducción del cobre simultánea
a concentración constante, porque son el mismo elemento, la misma cantidad de electrones, todo va a ser igual, se va a depositar cierta cantidad y la misma cantidad es la que se va a disolver del electrodo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el electrodo se consuma y ahí no hay más electrólisis, ¿sí? No puede haber porque no hay circulación de corriente. La masa mínima que yo tengo que tener del electrodo para que suceda la electrólisis la vamos a sacar de la siguiente manera. Este I por T es la carga circulante, es el Faraday que a mí me están diciendo. Entonces, mi dato. Masa molar del cobre, 63,5. Electrones intercambiados, 2. Este I por T es un Faraday, que son 96.500 Coulomb, sobre 96.500 Coulomb, que es la constante. Esto me va a dar que 31,75 gramos es la masa mínima que tiene que tener el electrodo, el ánodo en este caso de cobre, para que funcione la electrólisis. Pero mientras tanto, mientras yo tenga un electrodo con esta cantidad, la concentración va a permanecer constante. Si en el caso B me dicen que tengo ánodo de platino, ya establecimos la reducción que va a ser del cobre. Tenemos que hacer de nuevo el análisis para el ánodo, a ver si se va a oxidar el agua a oxígeno o si se va a oxidar el platino. Volvemos a equilibrar la de mi reacción, ponemos el potencial y vemos que el potencial es mucho más alto que el del agua. Entonces, esta no va a poder ser. La masa a depositarse de cobre es la que se va a extraer de esta solución original, ¿sí? Porque se va a depositar cobre en el cátodo. La masa, como dijimos antes, son 63,5 dividido 2 por 96.500 dividido 96.500. Esto me dice que se va a depositar 31,75 gramos de cobre en el cátodo, que en este caso, bueno, será inerte o lo que fuere. Como yo necesito saber cuál va a ser la concentración final, y me lo están dando en molaridad la concentración inicial, lo que vamos a hacer es pasar esta masa a moles. 63,5 gramos sabemos que es un mol, la masa molar del cobre. 31,75 X mol. Esto me da 0,5 mol. El volumen de la solución disponible lo hemos tomado de 1 litro y su concentración 2,5 molar en sulfato de cobre. Ahora bien, cada mol de sulfato de cobre me da 1 mol de catión cobre, lo que significa que había 2,5 moles de catión cobre en esta solución original, 1 litro de sulfato de cobre 2,5 molar. En solución, ¿qué va a permanecer? Los 2,5 moles originales menos lo que se depositó en el cátodo, que dijimos que son 0,5 mol. Esto me da un total de 2 moles. Esto es la concentración que va a quedar de cobre en la solución. O que también es equivalente a la concentración de sulfato de cobre. 2 mol por 1 litro porque tenemos 1 litro de solución, lo cual me va a dar 2 molar como concentración final. Esto es lo más complicado que pueden llegar a encontrarse con los problemas de electrólisis. Habitualmente estos de concentración final, partiendo de una concentración inicial, no se toman. Están en la guía, entonces por las dudas lo estamos dando. Habitualmente se toma una sal fundida o una solución o una sal en solución acuosa. Cuando son fundidas, habitualmente tomamos cloruro de sodio. Lo que tienen que tener en cuenta fundamentalmente con el cloruro de sodio es
que si está en solución acuosa, por más que por potenciales me digan que tendría que obtener oxígeno, en la práctica se ve que se obtiene cloro. Eso es algo más complejo, se forman unos intermediarios, se forma lo que se dice cloro naciente, etcétera, que hace que haya un sobrepotencial o un sobrevoltaje y por lo cual no se da oxígeno, sino que se obtiene cloro. Es lo único que tienen que tener presente. Después el resto, como habrán visto, todos los problemas se manejan de la misma manera. Saber qué tipo de sal es, hacer la ecuación de disociación de esa sal y ponemos todas las posibles hemirreacciones de reducción y todas las posibles hemirreacción de oxidación. Analizamos cuál va a suceder y luego la masa obtenida siempre va a ser la misma. Masa molar dividido el número de electrones por intensidad por tiempo dividido el Faraday. Esto, en vez de dármelo como intensidad y como tiempo por separado, me pueden decir qué cantidad de Faraday circularon, es lo mismo, o la cantidad de carga, Q, es exactamente lo mismo. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que siempre la fórmula se va a calcular de la misma manera. Si lo quieren hacer por regla de 3, lo que tienen que calcular primero es la cantidad de Coulomb que circuló, de acuerdo a los datos del problema, y luego, en base a la cantidad de electrones que circulan, yo sé que este número de electrones por el Faraday me va a dar un mol o X gramos de la sustancia. La cantidad de Faraday que yo hice circular, X. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Profe, en el caso con el cloro es la única excepción que predomina sobre el oxígeno, digamos. Todos los que sean cloro, bromo, yodo. No tengo en mente en estos momentos los potenciales normales del bromo y el yodo, pero sí, el que es más complicado, que se ve con los números bien sencillo que debería ser al revés, es con el cloro. Pero ustedes tienen que saber si te pusieron cloruro de sodio o cloruro de magnesio, cloruro de cobre, lo que fuere, en solución acuosa, me olvido del agua ahí. Para el cloro, para la oxidación, va a ser el cloruro a cloro. Ok, gracias. Bueno, en cuanto a problemas del tema, de este último tema, que es electrólisis, estos son la variedad que podríamos llegar a tener. Ahora nosotros nos vamos a quedar en el foro de miel para ver todas las dudas que tengan de este tema. Recuerden que esta es la última clase de teoría. La semana que viene, las 2 primeras horas, estamos para responder dudas de lo que fuera, de todo lo que ustedes tengan de todos los temas que entran para la segunda evaluación, y de 10 a 12 es la segunda evaluación. ¿Sí? Sí, profe. Una consulta. ¿Podría subir el PowerPoint al foro? El que usó recién. Bueno, yo lo subo. En realidad ahí está toda la parte anterior. También van a tener algunos ejercicios resueltos de lo que sería pilas en condiciones no estándar. Yo ahora lo subo al foro. ¿Sí? Dale, gracias. Recuerden que cuando vean el PowerPoint tienen que ponerlo en presentación, porque si no hay partes que están superpuestas. Lo van a tener que ir viendo paso a paso. Bueno. Ok. Salimos de acá, dejo de presentar y entonces salimos ahora del Meet, perdón, tantos
distintas plataformas que ya no me acuerdo cuál es, del Meet, y seguimos por el foro de miel. ¿Estamos? Dale, gracias, profe. Gracias a ustedes. Nos vemos.